transitando el famoso pico de contagios? ¿Será que lo que resta de aquí hasta el 17 de julio la curva finalmente se va a aplanar? Entre tantas cosas depende del R0 que se obtenga, ¿no? Es uno de los parámetros por los que miden los anuncios o las medidas que se toman. El R, que es, mide precisamente este potencial de transmisión del virus. Lo ideal es que sea menor a 1. La ciudad de Buenos Aires tiene al día de hoy un R de 1,6 y las autoridades ya trabajan en las etapas a cumplir rumbo a una nueva normalidad. ¿Qué va a pasar después del 18 de julio y en qué etapas precisamente? El hastío social también es algo que van a tener en cuenta en esas decisiones. Después de tantos días de cuarentena, los gobernantes observan y tienen en cuenta cada vez más el humor social. Falta una semana para cumplir con este ciclo de la vuelta a la fase 1 en el área metropolitana. Una cuenta regresiva para diseñar qué es lo que se viene. Ya estamos con todo el equipo de Hoy Nos Toca a la Noche para darles todo el análisis y preguntarnos principalmente, ¿no? Una de las cosas que empiezan a surgir también en todas las charlas cotidianas. ¿Qué nos espera después del 17 de julio? Para eso vamos a contactar rápidamente con Carlota Ruz, que es médica infectóloga e integra el comité asesor de la presidencia del Poder Ejecutivo. Doctora, buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, en principio ya ir conociendo el panorama sanitario es parte de las expectativas que uno puede diseñar para la propia vida. Usted nos dirá en qué situación estamos al día de hoy en el área metropolitana. Bueno, nosotros estamos en una situación con una curva alta de varios casos, ascendente. Quizás de ayer a hoy bajó un poquito, pero estamos en una curva con muchos casos, transitando el camino entre la terminación de la otra etapa y el comienzo de la última, que usted explicó muy bien a partir del día 1. Las terapias intensivas están con capacidad de ocupación todavía. O sea, hay casos, hay internados, pero no está saturado el sistema. Y seguimos con el plan Detectar, que es uno de los instrumentos que nos ha ayudado más en el último tiempo para poder detectar los casos más rápidamente. Y detectándolos, cortar un poco la curva de los contagios. Ya llevamos 3 días por encima de los 3.000 casos. ¿Se podría decir que estamos transitando el pico de contagios? Bueno, voy a decir una cosa que siempre dicen todos los que hablan: el pico lo vamos a saber cuando baje. Claro. Entonces, ahí vamos a decir, transitamos el pico. Uno tiene la sensación de que estamos en un momento donde el número de casos es alto. Entonces, es esperable que aparezca el pico en algún momento y luego descienda. Sí, Giselle. Sí, doctora, ¿por qué la provincia está teniendo más casos en este momento que la capital? ¿Tiene que ver con que hacen menos testeos o menos testeos con seguimiento en la provincia que en la ciudad? Yo no creo que sea eso. La ciudad tiene un número de testeos considerable. La provincia los está haciendo también. Ustedes saben, bueno, la provincia... Pero no le hace a los asintomáticos, nos lo han dicho los mismos médicos de la provincia, que no suelen hacer a los asintomáticos. Tampoco se hacen acá, o sea, acá lo que se hace en el plan Detectar es, se va a buscar a los contactos estrechos de los casos confirmados, y a esos contactos estrechos se los interroga a ver si tienen síntomas. Y cuando tienen síntomas, lo testean.
Tampoco se hace de Claro. rutina. Pero no se entonces, hace- ¿cuál es la diferencia que está creciendo tanto en la provincia? Sí, habría que ver de acuerdo a la cantidad de población. O sea, la provincia tiene más población Y que pero la con ese ciudad. criterio Brasil entonces estaría bien porque tiene 230 millones. Digo, Sí, no. Brasil no está bien. No, No, pero no digo está muy que bien más, que digamos. más población. Vamos a quiero seguir con decir, las preguntas. Gise, sí, Facu. No tiene que ver con eso. Doctora, hoy se conoció que un laboratorio estadounidense, Pfizer, va a hacer pruebas en la República Argentina de desarrollo de su vacuna, junto con un socio alemán. Es de los más avanzados en el desarrollo de esta carrera por la vacuna, a la que se han subido muchísimos laboratorios, y de hecho adelantó que de salir muy bien las pruebas o de tener pruebas positivas, puede producir alrededor de 100 millones de vacunas en lo que resta del año y más de 1.000 millones de vacunas el año próximo, que eso traducido en dólares también tenemos que estar hablando de miles de millones de dólares, un gran negocio. ¿Por qué un laboratorio estadounidense de la escala de Pfizer elige la Argentina para hacer las pruebas? Bueno, ¿cuál es el criterio? No te puedo decir, pero hay algo interesante. Uno de los que trabaja en vacunas en Pfizer es argentino, es uno de los más importantes. Entonces, puede ser que haya acercado la propuesta y en ese caso se haya puesto en contacto para poder probar la vacuna. Eso podría ser. Doctora, ¿es bueno o es malo que elijan a la Argentina para probarla? No, es bueno, porque además todos los lugares donde se pruebe la vacuna, también hay un compromiso de tener una cantidad de vacunas disponibles que en la carrera, digamos, que nos espera para ver cuáles son los países que van a tener la vacuna, es importante. Claro. Nico. Doctora, en base a todo lo que hemos vivido en los últimos meses, que fuimos avanzando en fases y después retrocedimos y hubo algunos permisos en la fase 3, en la ciudad de Buenos Aires por lo menos, que no correspondían a la fase 3, pero tampoco eran de la fase 4. ¿Siguen corriendo los mismos criterios o hay que redefinir qué incluye cada fase y a qué nos tenemos que atener después del 17 de julio si deciden que, bueno, basta de fase 1? ¿Corren los mismos criterios o hay que redefinirlos? No, cada etapa se va analizando. Digamos, todo lo que tiene que ver con lo sanitario es lo que nosotros recomendamos y lo que analizamos en las reuniones que tenemos. Nosotros no decimos qué se tiene que abrir o qué no. Eso lo evalúan los respectivos gobiernos que se basan fundamentalmente en la cantidad que moviliza y bueno, y otros aspectos que no son sanitarios específicamente. En las reuniones que ustedes tienen del Comité Sanitario, ¿también se tienen en cuenta o se evalúan las cosas más sociales y económicas del país? Bueno, se tienen en cuenta, pero tratamos de analizar los aspectos médicos, los aspectos sanitarios y, por supuesto, comentamos y estamos al tanto de todos los problemas sociales y económicos. Solo que a veces eso no lo analizamos en particular. Claro. ¿Y usted qué avisora? ¿Se puede tener un panorama de que con el correr, no sé, agosto, septiembre, ya tengamos la famosa nueva normalidad? ¿O eso es imposible de poder ver en estos momentos? Siempre tenemos que tener una visión optimista. Creo que en el ánimo de todos está en ir flexibilizando. Entendemos que la cuarentena es muy larga y mucha gente está muy cansada. Entonces, sí, yo creo que probablemente entre agosto y septiembre se vayan recuperando varias de las actividades de lo que sería la nueva normalidad. Sí, Gise. Sí, doctora, esto siempre lo pregunto y ningún infectólogo me da una respuesta, por lo menos para mí satisfactoria. En la Argentina se mueren 30.000 personas por gripe todos los años. Este año no, obviamente, porque no salió casi nadie.
Si se encontrara la vacuna del coronavirus, ¿qué vamos a hacer el año que viene para evitar esas muertes por gripe? Que aún con vacunas se mueren. Lo mismo que hacemos todos los años. Pero no hacemos Vacunamos. cuarentena, no hacemos... No es comparable, no es comparable. Pero son 30.000 muertos. Sí, bueno, pero no es comparable. La influenza tiene otro mecanismo de contagio, Claro. mucho menos contagioso que el coronavirus. Las muertes, las asociadas son diferentes, la forma clínica. Pero se mueren 30.000 personas igual, eso digo, ¿no? Bueno, está bien. No sé qué querés que te conteste. No, pero- digo porque no hay una obsesión demasiado a costa de negocios que están quebrando, de la economía que ya venía mal y ahora está peor. No hay una ¿Cuál es tu obsesión con la pregunta? cuarentena, digo, porque vamos a terminar con 2.000 muertos de COVID, pero con 20 millones de pobres. ¿Cuál es tu pregunta? Si no hay una obsesión exagerada con el tema del COVID cuando no lo hay con la gripe. Yo entiendo lo del contagio y todo, pero digo, se trata de salvar vidas, dice el presidente, pero se mueren 30.000 por año de gripe. Entonces, a mí como que no entiendo el equilibrio. ¿Cuál es? ¿Por qué 30.000 muertes no es importante y hay que ser, de COVID tienen que ser 1.000 o 2.000? ¿Vos creés que todo el mundo está equivocado? No Que creo eso, todo- pero por ejemplo Italia abrió, ¿no? Sí, Tuvo 100 claro, días de pero cuarentena, Italia 38.000 tuvo muertos mucho- y abrió, porque Sí, bueno, pero nosotros esperamos no tener tantos muertos y también vamos a abrir en algún momento. Claro. Bueno, doctora, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gise, igualmente, la verdad que yo entiendo tus inquietudes, pero un infectólogo no es el que toma no, las es verdad. decisiones, es el que asesora Sí, en algún sí, punto. es ¿no? verdad, Me pero parece que esas preguntas a veces son son más pertinentes para las políticas. autoridades. Es verdad, Porque es verdad. un médico, ¿qué te puede decir? Obviamente el médico va a querer salvar los 30.000 que se mueren y los 2.000 de COVID. Está todo. bien, pero igualmente, aunque sea un médico, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Vos no podés Pero el vivir equilibrio solo lo en tiene el que tomar termo la de... decisión el gobierno Sí, nacional obviamente. con los gobiernos también de Pero cada me da la de cada sensación de que distrito. se está haciendo un esfuerzo y hay como una obsesión por salvar vidas de COVID cuando nadie decía nada Pero cuando se en ese morían punto 30.000 podemos tipos analizar todos los cuál años. es el miedo de la política argentina, que quizás no quiere pagar el costo que se vio en Europa. Y bueno, un costo porque en realidad político. esto no es que no tiene un antecedente. En Europa se murieron muchísimas personas. Pero se murieron, vos salías a España y en no te Italia se dejaban murieron ir al 38.000 supermercado. personas. Y acá el año pasado se murieron 33 de gripe. Bueno, Pero yo te entiendo lo que vos políticamente, decís, que perdón. es llegar al extremo de Europa, Perdón, porque cínico. también estamos al aire, ¿no? Pero a nivel político, en este mismo momento, por lo menos en el gobierno de la ciudad, se estaban utilizando las iglesias y las escuelas para vacunar a las personas con mayor nivel de riesgo contra la gripe. Sí, tenés los 30.000 muertos al año, pero también se hacen medidas preventivas y tenés una vacuna. Quizás esa por ahí es la mayor diferencia, que si no tenés una vacuna se te puede disparar la gripe junto con el COVID. No, y además después el costo es de las autoridades políticas Es costo porque político. se satura el sistema sanitario. Bueno, vamos a seguir con todo esto porque es normal que haya discusiones